Seguimos con Puentes Latinos, con Jorge Yeshayau y Mónica Gibovich, por Latinísima. Aquí hablamos todos. El consulado debe dar soluciones, no crear obstáculos para los peruanos en el exterior. Marlene Mesta propone consulados modernos, servicios digitales desde el celular, atención con reglas claras y tiempos definidos, apoyo efectivo en situaciones de emergencia, asesoría legal gratuita en línea y un Estado que responda cuando corresponde. Un consulado que funcione. Hola, ya estamos nuevamente aquí en Puentes Latinos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es la candidata a la presidencia Fiorella Molineri, que es una economista, exministra de Desarrollo y Inclusión Social y expresidenta ejecutiva de Salud y candidata a la presidencia por el partido Fuerza y Libertad. Bienvenida, Fiorella, a nuestro programa. Estamos aquí en la diáspora peruana, estamos desde Florida, Miami, y es grato de conocerte y que la comunidad peruana en el exterior te conozca, porque eres también una candidata que representa a la diáspora peruana, no solamente en los Estados Unidos, sino en Chile, Argentina, Italia, y todas partes del mundo, inclusive en Japón, donde hay una comunidad peruana el día de hoy. Bienvenida, Fiorella, y darles un saludo a nuestra comunidad peruana y a la diáspora peruana en el exterior. Eres la primera candidata a la presidencia que se dirige a los peruanos en el exterior. No hemos tenido esa experiencia de los 35 o 36 candidatos que el día de hoy tenemos. Bienvenida, Fiorella. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra ser la primera candidata que se conecta a través de esta plataforma con los peruanos en el exterior de los diferentes países que has mencionado. Quiero primero abrazarlos a todos. Sé que muchos de los peruanos que hoy están en el exterior salieron por distintas razones, por razones de buscar un Estado que les diera mayores oportunidades porque su Estado les falló, otros por encontrarse con sus familias, otros porque llevaron a sus hijos a estudiar afuera y hoy les alcanzan. Y así sé las diferentes realidades que viven hoy los peruanos en el exterior. Para mí es muy importante el estar conectada con cada uno de ustedes porque quiero trabajar no solamente por los peruanos que hoy viven dentro del territorio patrio, sino también por cada uno de los que se encuentran afuera. Todos los que necesitan, por ejemplo, un trámite consular, todos aquellos que esperan con ansias que nuestro país pues, recupere ese futuro que todos queremos para poder regresar a casa. A todos ellos un abrazo y quiero contarles que soy de repente, para los que no me conocen, soy una mujer madre de 3 hijos, tengo 25 años trabajando al servicio de mi país. Yo no me levanté pensando, hoy quiero ser presidenta. He construido ese camino a lo largo de 25 años de servicio continuo a la patria, a través de muchos presidentes, desde que comencé a los 22 años, en la época de Fujimori, con los organismos reguladores. Yo fui funcionaria pública en el sector de telecomunicaciones 8 años, he trabajado en el sector de energía y minas otros 8 años en el regulador de energía y minas. Fui la primera autoridad nacional de protección al consumidor, llevo el tema de los consumidores muy de cerca, fui la que implementó el libro de reclamaciones en el Perú y la que fundó esta autoridad en el Indecopi cuando no existía. No somos Floro, como siempre digo, somos gestión-acción. He trabajado como viceministra de Transportes, liderado destraves de carreteras, puertos, aeropuertos, el Jorge Chávez, por ejemplo, que ustedes seguramente alguna vez han recorrido en sus visitas. La segunda ampliación es parte del destrave que hice desde mi gestión, después de haber estado 12 años paralizado. Hoy día tenemos un aeropuerto mucho más moderno y más de categoría internacional. Saqué también, he sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, he recorrido todo el Perú, no soy una persona, pues, como a veces piensan, ella de repente no conoce a los pobres. Yo he trabajado por los pobres en el Perú, he recorrido toda mi patria y he
zonas muy alejadas al Perú profundo. Y Señora también Molinelli, es quisiéramos hacerle talento. una pregunta que tenemos de los peruanos en el exterior que nos escribieron cuando se enteraron que te íbamos a entrevistar y nos han escrito muchas personas y que quisieran saber cuál es la propuesta que tienes para la diáspora peruana y con el tema de inmigración que tenemos aquí en los Estados Unidos y también en diferentes partes del mundo. ¿Por qué ninguno de los candidatos en los debates que han pasado en las últimas semanas, ningún candidato ha mencionado la diáspora peruana? No han ni saludado a la diáspora peruana, han ignorado a 3.4 millones de peruanos y a 1.5 millones de peruanos que vamos a ejercer el derecho al voto. ¿Y por qué ustedes no han propuesto, o por qué en este debate no se ha propuesto, por ejemplo, una política migratoria? Perú no tiene reformas migratorias, pero se habla de expulsar a los migrantes, y ese es un problema que tenemos aquí en los Estados Unidos y también que está pasando en Europa. ¿Cuál es la propuesta de tu partido y tú como candidata a la presidencia? ¿Qué es lo que le propones a los peruanos en el exterior? ¿Y por qué los peruanos en el exterior tenemos que creer en tu candidatura y votar por usted? Primero, lo que tú mencionas es cierto. De hecho, en mi primer debate, en mis palabras finales, tuve unas palabras dirigidas a los peruanos en el exterior, cortas, obviamente, por el tiempo, pero los mencioné porque para mí, como te vuelvo a repetir, son muy importantes. Dentro de las propuestas, por ejemplo, yo sí creo firmemente en una integración económica real de esta diáspora, ¿no? La diáspora hoy solo es vista, por ejemplo, como fuente de remesa. Eso tú lo sabes, ¿no? Todo el mundo lo ve como fuente de remesa, pero necesitamos crear un programa nacional de inversión del peruano en el exterior, ¿no? Con incentivos tributarios para quienes inviertan en Perú, uso de plataformas digitales para canalizar la inversión a través de las MIPES, traer infraestructura local, innovación, ¿no? Porque muchos de ustedes están en países pues donde la innovación, los startups están en plena ebullición y aquí hay que generar ese efecto contagio, ¿no? La diáspora no es solo dinero que entra, tenemos que multiplicarlo y eso es trabajar en equipo. Luego, por ejemplo, hay un segundo tema importante que es la red global de talento peruano, ¿no? El Perú pierde cada vez más capital humano altamente calificado y aquí la propuesta es crear una red de profesionales peruanos en el mundo con programas de mentoría, transferencia tecnológica, como te lo mencionaba hace un poquito. Se puede incluso trabajar asesorías del Estado, porque un peruano no podría ser asesor de gabinetes, un peruano en el exterior o de diferentes, digamos, espacios dentro de las entidades públicas, ¿no? Si son peruanos talentosos en el mundo, ¿por qué no aprovechar ese talento? Lo otro es la representación política real, ¿no? Los peruanos es que el problema en el exterior votan, pero no inciden, o sea, no muchas veces solamente queremos el voto, pero ¿cómo trabajamos en equipo? Esa es la pregunta. Y aquí hay que aumentar pues el número de congresistas que todavía no es suficiente, digamos, para la representatividad del peruano en el exterior. Hay que crear una circunscripción electoral propia de la diáspora y hay que generar mecanismos de participación digital en decisiones públicas que no existen. Entonces, quien aporta al país debe poder decidir sobre su futuro. Ese es un mensaje muy importante. Y Fiorella, el cuarto, antes que pases al otro solamente tema, para terminar, ujú, sí, es los el voto peruanos, digital, sí, que es el voto finalmente digital. lo prometieron y no hicieron nada, ¿no? Se falló. O sea, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones prometieron un voto mucho más participativo de los peruanos en el exterior y ese voto no lo pudieron implementar. Ese es el Estado que lamentablemente le da la espalda a quienes también quieren participar sobre su futuro. Una preguntita que te quisiéramos hacer es, en referente al voto digital que se ha quedado estancado, muchos dicen ha sido una decisión política no implementar el voto digital porque los peruanos en el exterior, que representamos 1,5 millones de personas más o menos como votantes y 3 millones como ciudadanos viviendo en el exterior,
podíamos haber inclinado la balanza hacia uno u otro lado. Los peruanos en el exterior usualmente no votan por partidos políticos, votan por el candidato, por su personalidad, por su propuesta. Por ejemplo, a ti te vemos como la candidata, no te vemos por la etiqueta de un partido, porque los partidos le han dado malas experiencias a los peruanos en el exterior y preferimos la personalidad, cómo puedes llegar tú a los candidatos. Por ejemplo, tu discurso ha sido un discurso más abierto, no ha sido un discurso de enfrentamiento, a diferencia de otros candidatos que han tenido que leer. Un saludo a la bandera es leer un candidato que se supone que debe ser presidente de la República. No puede memorizar un discurso final de 1 minuto, es nuestra pregunta. Y eso es bochornoso no solamente para los peruanos que vivimos aquí, sino para el mundo, porque todo el mundo está viendo esta candidatura, que es una de las candidaturas más importantes en la historia política del Perú, va a ser tu candidatura. Sobre este tema nos gustaría que nos dijeras cuáles serían tus primeras propuestas en los primeros 100 días de salir elegida candidata a la presidencia de la República del Perú. Sí, a ver, uno de los temas que más nos piden desde afuera, los peruanos en el exterior, es la protección y servicios consulares modernos, ¿no? Hoy no se encuentran con facilidad. Los consulados a veces están saturados y son poco eficientes. Y aquí necesitamos pasar a la digitalización total de los trámites, ¿no? Que hoy son engorrosos. Tenemos que tener un sistema de atención, por lo menos en la hora virtual, 24/7 para emergencias. Tiene que haber también una defensa legal básica para peruanos que son vulnerables, porque hay peruanos en todas las condiciones. Hay gente que ha salido y ha hecho riqueza. Hay otros que todavía están en situación de vulnerabilidad y a ellos el Estado no los puede dejar de lado. El Estado debe acompañar al peruano esté donde esté. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es un retorno productivo, que también es una cosa que yo siempre añoro, que es quien regresa al Perú, a veces, digamos, tiene que iniciar desde cero. Hay mucha gente que digamos, extraña a su patria, sobre todo los adultos mayores. Yo también tengo familia en el exterior y a veces llega una época en donde ya quiere venir a reencontrarse con los suyos y creo que tiene que haber un programa de retorno fácil, ¿no? Y también retorno para aquellos que quieren traer capital, ¿no? Y empleo. Tiene que haber un reconocimiento automático con experiencia laboral en el exterior, o sea, reconocer a los peruanos que han estudiado en el exterior y darle las facilidades para homologar sus títulos, para homologar sus estudios, y un acceso a crédito y formalización rápida también, porque eso a veces esperan los que vienen desde afuera, pues si quieren al Estado como socio, ¿no? No como enemigo. Entonces, volver al Perú debe ser una oportunidad, no un retroceso. Y realmente, y finalmente respecto a la política migratoria, que debe ser siempre ordenada, debe ser firme, hay a veces una falta de coherencia entre migración, seguridad y empleo, ¿no? Y aquí necesitamos una política migratoria integral con control efectivo en fronteras, con registro y formalización, con coordinación internacional clara, ¿no? Tiene que haber orden migratorio, sí, pero no exclusión, ¿no? Y eso es un trabajo que tiene que haber coordinado con las cancillerías y con todos nuestros equipos que están afuera, digamos, trabajando con los consulados y con todos nuestros equipos. Mira, para terminar esta entrevista, por sé que tú tienes otra entrevista en camino y ese es el trabajo de los candidatos a la presidencia, estar de entrevista en entrevista porque la gente te quiere escuchar y quisiéramos saber, como parte final, es qué vamos a hacer los peruanos, o sea, ¿qué les recomiendas a los peruanos para votar este 12 de abril del 2026, que es una de las elecciones más difíciles que tenemos en la historia del Perú, especialmente ahora porque nunca antes habíamos tenido los peruanos esta participación del exterior. Antes habíamos sido ignorados, hoy por lo menos tenemos este programa y desde aquí te podemos comunicar contigo, desde aquí podemos hacer tecnología, desde aquí podíamos nosotros contribuir al país, porque nos ven simplemente como emisores de remesas y nosotros que también queremos contribuir a la nación. ¿Cómo vamos a aportar? La tecnología nos permite dictarte una clase en una de las universidades del Perú, estando yo acá sentado en los Estados Unidos.
Danos tu último mensaje y por qué los peruanos deben votar por Fiorella este 12 de abril del 2026. Primero porque somos una opción de cambio, somos una opción que no, digamos, va con promesas vacías, sino con discursos firmes, con gestión, acción. Quienes conocen a Fiorella Molinelli de cerca saben que soy una gestora pública, nadie se atreve a cuestionar ese tema. Lo que prometemos lo hacemos, nuestra palabra tiene valor y somos eficientes en la forma de hacerlo, no nos demoramos mucho, tomamos decisiones firmes y arriesgadas sin mucho miedo. Creo que ese es un tema siempre muy importante. A veces la gente en el Estado tiene miedo a las contralorías, a las fiscalías, y al final se sienta en el escritorio y calienta el asiento. Yo no. Yo sí trabajo, yo sí gestiono, yo sí acciono. De hecho, me encanta tener todos los canales que hoy me han permitido en mi calidad de candidata a la presidencia de la República acercarme a muchos peruanos en el exterior, porque esos canales son importantes, no solamente para las promesas o para escuchar las necesidades, sino para, una vez llegado al poder, cumplirlas. Entonces, primero decirles eso, segundo decirles que somos el caballito, estamos en la cédula de votación como el caballo, este es el año del caballo en el calendario chino, y el caballo siempre representa la fuerza, el coraje, el compromiso, tenemos la garra. A mí no me han visto, por ejemplo, en la pandemia como autoridad escondida debajo de la cama del colchón. Yo todos los días salía a la pista, me veían subir, bajar aviones. Pusimos la Villa Panamericana que salvó más de 120.000 vidas, la Villa Mongrut. Pusimos los vacunatorios, estos que fueron admirados, porque incluso yo recuerdo que cuando comienzan a llegar las vacunas, mandé a ver cómo eran los vacunatorios en Estados Unidos. Y estos los hicimos igual y hasta mejores. Yo Y creo que pudimos hicieron un aplicar aporte 11 muy millones de importante. vacunas. Hicieron un aporte muy importante a la salud, aunque mucha gente ahora critica, que dice por qué los vacunaron o no los vacunaron. Si no se hubiesen vacunado, no estarían el día de hoy criticando nada, ¿no? Bueno, Porque yo me, estaríamos... yo me vacuné, yo me vacuné al final, ¿ah? Porque yo sí creo que primero le tocaba a los médicos, a las enfermeras, y el día que me tocó vacunarme, yo llamé a la prensa, ya era casi la última en la primera fila de gestores, y dije, no, primero es mi gente y después viene el líder, porque tú tienes que darle respaldo a tu gente. Y ese día lo Fiorella, hice público, a diferencia de Fiorella, otras autoridades. queremos agradecerte esta entrevista, que ha sido breve, porque sé que estás corriendo para otra entrevista, como nos manifestó Marlene Mesta, que es tu candidata a diputados por el número 1. Una excelente candidata. Esperamos verte pronto y te invitamos, si tienes las puertas abiertas de Puentes Latinos cuando tú quieras, para cualquier presentación, para cualquier cosa que tú quieras comunicarle a los peruanos en el mundo. Gracias y nos vemos pronto y nos vemos el 12 de abril. No recuerden, el 12 de abril aquí en Miami los peruanos tienen un compromiso de salir a votar y elijan a su mejor candidato, a su mejor diputado, a su mejor senador y a su mejor candidata a la presidencia. Te vemos pronto, Fiorella, y gracias por esta Vamos entrevista. con toda la actitud, con fuerza y libertad. Y el caballito, no se olviden este 12 de abril. Gracias. Marlene Mesta es la reina del 4x4, la número 1 sin ningún teatro. En la cuarta columna de abajo hacia arriba, 4 escalones y el 1 es quien te motiva. Somos la quinta región, pero nos dan 2 curules para diputados. Es como decir, tus remesas son tan importantes, pero solamente sirven para eso, para... Hola, ahora tenemos otro invitado especial, que es nuestro querido amigo Fausto Guerra, ¿no? Desde Italia, es el candidato por peruanos en el exterior. Está con el número 3 por el partido Renovación Popular. Y te tenemos el día de hoy y gracias por aceptar nuestra invitación. Fausto, muchos miembros de la comunidad peruana tienen expectativas de escuchar cuáles son las propuestas de Fausto Guerra y por qué Fausto Guerra quiere ser miembro del Senado, en este caso de la Cámara de Diputados, en este 2026. Bienvenido, Fausto, a nuestro programa Puentes Latinos. Entra, Fausto, no te escuchamos. Buenas noches, Jorge. Mucha invitación.
Fausto, yo sé que eres el candidato por el número 3 por el Partido de Renovación Popular y nos gustaría escuchar quién es Fausto Guerra y por qué el 12 de abril del 2026 los peruanos en el exterior deben marcar el número 3 de Fausto Guerra. Fausto. Bueno, soy Fausto Guerra. Sí, te escucho, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Tenemos un problema con la conexión contigo. Bueno, Fausto, creo que se frizó la cámara, pero nos puedes escuchar, Fausto, ¿right? conectado. ¿Me escuchas, Jorge? Ahora sí te escuchamos, en antes se nos Jorge. fue la señal. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, antes de nada, buenas tardes y gracias por la invitación, Jorge. No, nos gustaría escuchar cuáles son tus 3 primeras propuestas que hemos leído en tu propuesta de trabajo, que la has presentado y sé que las hemos escuchado en diferentes programas y en diferentes presentaciones que has hecho. Ok, perfecto. Antes de nada, gracias a todos ustedes por esta invitación y bueno, a siguiente les presento mis propuestas. Estas son 3. La primera es la creación de una Cámara de Comercio PEX. La segunda es el incremento de curules PEX en el Congreso. Y la tercera es facilitar la ciudadanía peruana a los extranjeros casados con PEX. Fausto, nos han hecho varias preguntas sobre la Cámara de Comercio. ¿Nos podrías explicar un poco? Porque hemos recibido inclusive llamadas de cámaras de comercio cuando han escuchado la propuesta tuya, pero nos preguntan cómo sería, o sea, cómo organizarías tú las cámaras de comercio, cuál sería el apoyo que tendrían las cámaras de comercio, que son instituciones privadas, como tú sabes. ¿Cuál es la propuesta que engancha el Parlamento con las cámaras de comercio? Exacto. Esta Cámara de Comercio, PEX, va a juntar a todas las cámaras de comercio existentes en este momento que son privadas. Ellos no tienen un reconocimiento estatal. Entonces, ¿cuál es la función de esa Cámara de Comercio PEX? Filtrar, digamos, todas las inversiones, sea de dinero, de tecnología, de materiales, de inversiones a nuestro país, poniendo ciertas reglas generales para todos. Entonces queremos evitar que sucedan estos casos como el que últimamente fue el de Chancay, ¿no? Que una compañía, digamos, extranjera no ha querido respetar nuestras normas internas. Esta Cámara de Comercio lo he conversado justamente con el señor Roberto Latorre, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Y justamente a él también le pareció una muy buena idea para poder, digamos, realizar este proyecto. Ahora, esa Cámara de Comercio PEX no solamente es para llevar y traer, invertir en Perú, sino también es para el Perú. Entonces, ayudando a nuestro empresario para que pueda realizar obras, proyectos y empresas también en el extranjero. Claro, nosotros pediríamos que sea, pues, que exista, pues, un business plan para poder evaluar, digamos, su propuesta y así poderlo ayudar. En ese sentido, el Estado sería por primera vez que le diera el reconocimiento oficial a las cámaras de comercio, como ocurre en otros países. Colombia, creo, reconoce su Cámara de Comercio. En la República Dominicana les da un reconocimiento a las cámaras de comercio. Aparte, les da una apertura económica, ¿no? Y básicamente esto permitiría crear un puente, como tú has señalado, no solamente para Chancay, sino para otros espacios donde la comercialización está en su primer nivel. Exacto, exacto, porque también una idea también es la de que crear también zonas francas en nuestro país para poder, digamos, incrementar esas inversiones. Como lo repite siempre nuestro líder Rafael López Aliaga, el Perú es un país que necesita inversiones, que eso qué cosa genera trabajo, y el trabajo de consecuencia da beneficios, sea al trabajador, al empresario y al Estado. Y bueno, ya que tocaste este tema, ¿cómo conectarías este tema al tema de el incremento de la representación de los peruanos en el exterior? El día de hoy solamente tenemos 2 diputados y vamos a tener un solo senador. Pero somos más de 4 millones de peruanos en el mundo. Como tú sabes, tú estás residiendo en Italia y eres un representante de los peruanos en el exterior en Italia. ¿Cómo esto impactaría y por qué sería importante tener más representantes? Ahora, como tú justamente has dicho, nosotros somos actualmente más de 4 millones de peruanos en el extranjero. Y como votantes somos 1.200.000.
Ahora, yo he averiguado que justamente en el Jurado Nacional de Elecciones vemos el caso, por ejemplo, de la ciudad de Arequipa, que ellos tienen 1.200.000 votantes, y me refiero solamente a votantes. Ellos tienen una representación de un senador y 7 diputados. Después, el otro ejemplo que puedo dar es el de Puno. Puno tiene 1 millón de votantes, y siempre repito, votantes, en donde ellos tienen un senador y 5 diputados. Y el último caso es el de Tumbes. Tumbes tiene 175.000 votantes y tienen un senador y 2 diputados, como nosotros, los PECs, que somos 1.200.000 votantes. Aquí todos somos iguales, no hay peruano de Serie A, Serie B, que vive en Perú o afuera. Entonces, yo creo que es el caso de ver nuevamente esta distribución de los puestos. Si no es posible, se puede hacer un incremento. Yo no quiero requitar, yo quiero, digamos, dar lo que es justo. Nosotros somos 1.200.000 peruanos votantes, somos 4 millones de peruanos residentes de extranjero, somos un pueblo, una masa trabajadora que damos más de 3.500 millones de dólares al año de remesas al país. Yo creo que sería justo lo que tú acabas de explicar, y mira, las comparaciones que has hecho con estas provincias en el Perú es bastante relativo, ¿no? O sea, somos más peruanos, pero tenemos menos representación. Pero también ha habido Exacto. varias veces en el Congreso, decía, los de Lima se quejan, dice que le estamos robando candidatos, pues eso creo que no es cierto, ¿no? Y creo que lo has escuchado en varias oportunidades que dice, gracias a nosotros ustedes tienen un senador y ahora van a tener 2 diputados y un senador. Pero no es gracias a ellos, Sí. es gracias a nuestro No, esfuerzo y nuestra representación. Sobre eso te quería preguntar también, exacto. ¿cómo conectas el proyecto que tienes de incrementar también la representación, y cuál sería tu llamado a los peruanos en el exterior para que este 12 de abril voten por Fausto, que representa al Partido de Renovación Popular con el número 3? ¿Cuál sería Bueno, tu votar por mí, mensaje? digamos, bueno, mi mensaje a todos los peruanos residentes en el extranjero era de ¿por qué votar por Fausto? Soy ciudadano como todos ustedes, que salí del país 35 años atrás, comencé a trabajar desde cero y finalmente con mi esfuerzo, mi trabajo y sacrificio, pues he llegado a tener una cierta posición. Ahora yo veo cada vez que voy a Perú por trabajo también, veo la situación en donde estamos. Y no es posible que un país que tiene una potencia, digamos, para todos estos recursos que otros países no los tienen, bastaría solamente dar, digamos, ser un poco más justos y dedicarnos a trabajar. Yo, ¿por qué me estoy presentando ahora como diputado? Yo quiero traer ideas justamente empresariales para que muchos peruanos que viven en el extranjero puedan invertir nuevamente en su país, generar trabajo y crear este Made in Perú que ya de hace muchos años que no existe. Hay, pero de una manera muy pobre. Justamente los entes estatales no ayudan a los peruanos. Yo he hecho, digamos, cada vez que voy a las ferias acá, en Milán o en otros países, veo justamente nuestros compatriotas que están ahí exponiendo y me gusta conversar con ellos. Y yo le digo, ¿y cómo decidiste? ¿Te ayudó a alguien? Me dice, bueno, fue una decisión mía porque he visto que acá se puede trabajar, pero de ayudar, nada. El Estado peruano no nos ha ayudado. Solamente nosotros hemos tenido que pedir dinero prestado, hemos tenido nuestras cosas para poder crear nuestra actividad. Lo que tú Yo has creo que es señalado, justo. el Estado está ausente y eso es un hecho que tú vas a resolver. Bueno, gracias Fausto, y te vemos pronto en nuestro programa. Estás invitado también a nuestro programa en otra sección. Y recuerden, Fausto Guerra, ¿no?, candidato a diputado por Renovación Popular, y te vemos muy pronto, y gracias, que la próxima semana estaremos con nuevos invitados. Y recuerden que el 12 de abril del 2026 los peruanos tienen un compromiso de salir a votar.